Queridos amigos de Cuatro Vientos, muy buenas tardes. Tengan todos y todas bienvenidas a la plataforma 4B TV. Muchísimo gusto en estar en este programa desde la izquierda. Hoy es día, usted lo sabe, desde la izquierda los días jueves, a partir de las 11:30. Estamos arrancando el programa 11:42, desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Y bueno, desde la izquierda usted sabe que el titular de este programa es nuestro queridísimo amigo y activista social Jesús Sosa Castro, analista político, comunista por convicción, articulista, activista social, asesor en materia de materia electoral en el Partido Morena en la Ciudad de México, donde está radicando desde hace ya muchos años. Y el tema del día de hoy, mi querida Galicia, es los 43. Alejandro Encinas y el Ejército. Y usted sabe que los abogados de los 4 militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos ignoran al presidente López Obrador y demandan penalmente al subsecretario de los Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Este funcionario sostiene que quienes lo acusan son los que, junto con los integrantes de grupos delincuenciales, pues consumaron la desaparición de los jóvenes estudiantes y ahora buscan mantener la impunidad en el caso emblemático de los 43 de Ayotzinapa. Doña Alicia, bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, este caso de Ayotzinapa, que es una herida abierta en todo el país, que es el caso más emblemático que tiene que ver con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa, y que pues es en sí un caso que engloba muchos de los casos de desaparición que ha sufrido nuestro país, miles de personas desaparecidas. Bueno, pues en este caso particular de Ayotzinapa tiene muchas vertientes, y ustedes saben que se trata de un crimen que aconteció en el gobierno de Enrique Peña Nieto en septiembre, una noche triste de septiembre, 26 y 27, desde el 26 por la tarde hasta el 27 por la mañana, al amanecer, se dieron persecuciones y varios casos criminales en contra de los estudiantes, hasta que el pasado 16 de agosto, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el informe preliminar de la Comisión para la Verdad y el Litigio del caso Ayotzinapa, que él preside. Y desde entonces se han venido sucediendo acontecimientos muy graves en el país, porque puso el énfasis en reconocer con pruebas de sobra de que se trató efectivamente de un crimen de Estado que involucró a los 3 diferentes niveles de gobierno, que involucró también a policías de los 3 diferentes niveles de gobierno y al mismo ejército, elementos del ejército. Y desde que se presentó este informe, haga de cuenta usted que se movió un avispero en el cual nos estamos dando cuenta, pues, de que existe en el seno del ejército un grupo todavía muy reacio a entender que vivimos nuevos tiempos y que ha volteado la situación o pretende voltear la situación en contra de Alejandro Encinas Rodríguez. Presentaron ni más ni menos que una denuncia contra el subsecretario de Gobernación. Fue presentada por abogados defensores de los militares que fueron ya detenidos desde el pasado 15 y 16 de septiembre. Fueron detenidos 4 militares, entre ellos un general, el general José Rodríguez Pérez, que estaba al frente del 27 Batallón de Iguala, en Guerrero, y que es señalado por las investigaciones realizadas por esta comisión
y las demás organizaciones que participaron en la investigación, entre ellos la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, es señalado como la persona que dio la orden de que fuesen eliminados al menos 6 de los 34, de los 43 estudiantes desaparecidos que permanecían con vida, los tenían bajo su custodia, bajo su poder, escondidos, secuestrados en una bodega allá en Iguala, y días después de que ya habían sido presuntamente eliminados los demás estudiantes, el general José Rodríguez Pérez, en una comunicación con miembros de Guerreros Unidos, reporta que ya se hizo cargo, ya nos hicimos cargo de ese problema, ya está resuelto, y por el cruce de llamadas y la investigación de documentos que tuvo en su poder la comisión, pues se concluye que fue en efecto el reconocimiento de que se había dado la orden de asesinar a estos estudiantes. Jesús, lo que estamos viviendo en este momento es grave porque los abogados defensores de estos 4 militares, voy a decir sus nombres, en primer lugar ya lo mencioné, el general José Rodríguez Pérez, y luego el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota y el subteniente Fabián Alejandro Pirita, son los únicos que hasta el momento han sido detenidos, pero los abogados defensores pertenecen a la institución, al ejército, son César Omar González y Alejandro Robledo, y ellos sostienen que Alejandro Encinas falseó la información, mintió sobre la información, y que los militares son inocentes, y por lo tanto presentaron una denuncia contra el presidente de la Comisión de la Verdad. Esto es algo de verdad insólito, increíble que esté sucediendo, pero el investigador, el que busca la verdad del caso, ha sido denunciado por los propios militares, y el presidente de la República reiteradamente ha manifestado su apoyo absoluto a Alejandro Encinas. Sin embargo, a la vez no nos explicamos cómo es que desde el seno del ejército pues se actúe en contra del hombre a quien el presidente de la República tiene investigando el caso, y lo considera como de toda su confianza, un hombre íntegro. Tú lo conoces, Jesús, lo conoces pues de toda la vida de militante desde que eran jóvenes, ambos, y sabes pues que se trata de un hombre completamente honesto, congruente y muy valiente además. Y Alejandro Encinas lo único que ha respondido al respecto es, pero de manera muy tajante: los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en lo que es considerado uno de los más graves crímenes de Estado cometido en nuestra historia reciente. Adelante, Jesús, yo ahí dejo el tema. Gracias, Olga y Javier. Creo que este problema que estamos comentando el día de hoy es uno de varios asuntos que están reventando de alguna manera en el momento de la política actual de nuestro país. Pero creo que de los asuntos que están en debate público fuertemente, este es un asunto de la mayor gravedad y de la mayor dificultad para esclarecerlo. Porque, primero, todos los que participaron de la versión original de la verdad histórica no solamente ocultaron lo que realmente había sucedido, sino que en un tiempo importante hicieron todo lo posible para borrar las huellas que conducían
precisamente a una investigación seria que ahora está tratando de hacer este gobierno y de manera particular Alejandro Encinas. Yo sostengo, Olga, que este asunto va a acabar esclareciéndose, porque hay avances muy importantes que se han logrado hasta este momento y que es justamente estos avances los que están tocando la parte central de la investigación en la cual aparecen afectados varios de los machuchones en el campo militar, como desde el punto de vista de los políticos, de la sociedad civil, pero políticos importantes, como el caso de Murillo Caerán y este señor que está en Israel, Tomás Herón, y otros, ¿no?, que están involucrados. ¿Por qué están tan violentamente los militares, este sector del ejército, tratando no solo de descalificar, sino de demandar judicialmente al principal investigador o al principal funcionario que encabeza estas distintas comisiones que persiguen encontrar la verdad sobre este acontecimiento? Yo creo que es claro que están tocándose fibras muy importantes de este sector de la sociedad, es decir, de los militares. Porque por mucho tiempo el ejército fue intocable. Había políticos que no se les podía tocar, que no se les mencionaba, que siempre trataron de ser cubiertos por las mafias y por los recursos más diversos, de tal manera que había un manto que los cubría de toda duda, de toda sospecha, cuando habían cometido algunos delitos. Pero ahora este gobierno se ha comprometido de manera pública, abierta, constante, de que se va a llegar al fondo de esta investigación, de este problema, ¿no? Y yo estoy convencido que eso va a ocurrir, Olga, y que estas presiones que está ejerciendo el ejército para parar y para echar atrás esta investigación no va a prosperar, porque el informe que ha dado públicamente Alejandro ya en varias ocasiones, en donde ha ampliado la información y en donde ha dicho que el intento de descalificar con algún señalamiento esta investigación, por cada una de esos señalamientos existen 9 pruebas más que dan fuerza y sostén a la investigación que está haciendo la comisión investigadora. Entonces, yo creo que la reacción que se está produciendo en estos momentos en el ejército de manera particular, pero por esta comisión de abogados que intenta echar abajo la investigación y demandar a Alejandro Encinas, pues están en su derecho, me parece a mí, de hacer una demanda que a mi juicio no va a prosperar, porque por una parte la sociedad está demasiado interesada, demasiado despierta y está dándole seguimiento a todo lo que está pasando en estas cuestiones. Porque curiosamente los que se quejan son los que directamente han sido señalados por la comisión y por Alejandro de ser los responsables de esta desaparición forzada, de este crimen de lesa humanidad que se ha cometido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero los padres de familia no han criticado este informe. Es decir, los padres de familia están convencidos de que lo que se está haciendo va por buen camino, que las pruebas que se tienen son sólidas y los que se están quejando pues, son los directamente afectados, porque ya 4 de ellos están en la cárcel y hay evidentemente intenciones de aprender, de demandar justicia en contra de otros
que están involucrados y que, bueno, hasta ahora, que yo sepa por lo menos, no se ha retirado, no se ha dicho que no se va a investigar. El presidente de la República ha dicho categóricamente que ha habido una rebelión en el ejército, en este sector, en este grupo, que trataron de echar abajo, de reventar la investigación, ¿no? De reventar la investigación. Sí. Y a pesar de todo lo que están haciendo y de lo que quieren hacer, me parece a mí que no les va a resultar y que la investigación va a seguir, porque no solamente Alejandro está siendo apoyado por el presidente de la República abierta y públicamente, sino que Alejandro goza del prestigio y del crédito político en los padres de familia directamente afectados, en la sociedad y en amplios sectores de la izquierda mexicana que conocemos el comportamiento y la lucha política, la congruencia política que siempre ha tenido Alejandro en la lucha social, en la lucha política, por la defensa de los intereses del pueblo, ¿no? Entonces me parece a mí que están haciendo ruido, mucho ruido, pues porque saben que por primera vez se les está tocando en este manto de impunidad que cubría al ejército, que cubría a estos sectores y que todavía están jugando un papel importante, no solamente este sector militar, sino también fuera de esta parte de la sociedad, en la parte civil, digamos, pues hay políticos que, como ustedes ven, están manifestando su odio, su coraje, su encabronamiento, justamente porque la línea política, las acciones de gobierno están justamente en la dirección que desde hace años y en el compromiso político del presidente de sacar adelante estos 100 compromisos que hizo públicamente. Está cumpliendo y me parece que esta no va a ser la excepción, pero que está habiendo resistencia, que está habiendo una lucha fuerte por parte de este sector más derechoso del ejército, que se sentía pues intocable, ¿no? Pero que ahora le está llegando el agua a los aparejos y su reacción está manifestándose de esta manera, tratando de echar atrás la investigación que está haciendo la comisión y de manera particular Alejandro Encinas. Yo quisiera nada más dar un poco de contexto a esto que está pasando con Alejandro. ¿Por qué finalmente se van los abogados en contra de Alejandro Encinas? Y citan a declarar como testigos de sus afirmaciones este tema de que se están armando pruebas con base a documentos y a testimonios falsos o creados, manipulados. Hay que mencionar, hay que recordar que a final de cuentas esta reacción de este sector del ejército mexicano, que sabemos que existe, sabemos que sigue actuando, sabemos que es muy peligroso, que es muy propenso al autoritarismo y a no dejarse intimidar por nadie, y que han sido los que siempre han reprimido, así de una manera brutal, a la población que en este país protesta, o simple y sencillamente a los militares de este grupo. Les parece que hay grupos de ciudadanos que apoyan a los rebeldes, a los inconformes, a los que protestan en este país. Bueno, estos actores se aprovechan de una situación que se genera también en la presentación de los informes. Una vez que después de que se declara que el asunto de Ayotzinapa, el caso de Ayotzinapa es un caso finalmente que está totalmente despegado de la verdad histórica de Peña Nieto y su gente y su grupo político, entonces, obviamente al sector militar, del que estamos hablando, del que estoy comentando, pero que generó una serie de polémica, ¿sí? Una vez que se declara que el crimen de Ayotzinapa de los muchachos es un crimen de Estado y que la verdad histórica pues, era una vil mentira, vinieron entonces una serie
de polémicas por la forma en cómo se presenta ya finalmente estas órdenes de aprehensión contra los involucrados en los estudios, en las investigaciones. Y ahí hay una diferencia de opiniones en donde resalta como uno de sus últimos capítulos esa información y esta rueda de prensa que hace unos cuantos días presentaron los integrantes de este grupo especialista en asuntos de medicina forense, este grupo internacional, estos 4 integrantes del famoso grupo del GIEI, que pues comprometen aún más la posición que asumió desde un inicio Alejandro Encinas cuando presenta su informe. Entonces estas incongruencias pues le sirvieron, y obviamente pues, hay que ver también la actuación del fiscal, de Alejandro Encinas, al momento en que se adelanta a muchísimas cosas, presenta una solicitud de órdenes de aprehensión y después las retira las que tenían que ver con un grupo de 16 o 21, no recuerdo el número, militares que estaban involucrados en estas órdenes de aprehensión iniciales que las concedió el juez. Entonces, aquí fue como servirle en bandeja de oro a estos grupos que ahora vemos actuando y que ahora vemos denunciando penalmente a Alejandro Encinas, pues para que hicieran esto, ¿no? Para que hicieran esto. Entonces, yo no quisiera dejar que pasáramos también este contexto que creo que es muy interesante, muy importante, porque nos da también una idea muy clara de qué otros actores más se están moviendo alrededor de esto que está pasando con Alejandro Encinas, ¿no? Y bueno, los abogados simple y sencillamente aprovechan esta oportunidad y dicen, pues vamos incluso a citar como testigos de nuestras acusaciones, de los hechos que estamos denunciando, pues a los mismos integrantes del grupo, ¿no? Del GIEI. Entonces, se pone más caliente todavía el tema por este contexto. Hola. Sí, mira. Quiero comentar aquí, muy favor. Sí, adelante, Olga, creo que querías. No, Jesús, tú, mira, es que yo nada más comentaría rápidamente que la presentación del informe preliminar de Encinas, pues no solamente provocó reacciones muy fuertes dentro del ejército por la aprehensión de los primeros militares, los 4 que ya están en prisión, y también por la aprehensión inmediata de Jesús Murillo Caram, ex procurador de justicia, y a quien se le considera pues el autor intelectual junto con Tomás Cerón de La Verdad Histórica, que no fue más que la mentira, la gran mentira, para decir los muchachos estaban vinculados con un grupo enemigo de otro grupo delincuencial, estaban vinculados con los Guerreros Rojos, y bueno, intervinieron los guerreros, ¿verdad? De ahí de Iguala, el grupo delincuencial dominante, y todo fue una complicidad con la presidencia municipal de Iguala, con los Abarca, Abarca y su esposa. Hasta ahí dejan ellos la historia, y luego de manera por demás terrible, en una conferencia de prensa que es transmitida a todo el país, Murillo Caram dice que los muchachos fueron ejecutados, algunos quemados vivos, otros asfixiados y luego quemados, y luego sus huesos triturados hasta convertirlos en polvo y arrojados en bolsas al río cercano al basurero de Cocula. ¿Cómo se llama? Así se llama el basurero. Sí. Bueno, todo esto lo desmontó el grupo especial de investigación, el grupo internacional. Lograron desmontar toda esta hipótesis de la famosa verdad histórica, que no es más que la enorme mentira, para lavarse las manos y que luego le permitiera esa frase tan cínica, tan desalmada de Peña Nieto, de decirle a los padres de los jóvenes desaparecidos, ya supérenlo, ya supérenlo.
Bueno, pues ni lo han superado ni han dejado de luchar, y el día 3 de diciembre, de los primeros actos que realiza el gobierno, el presidente López Obrador, de los primerísimos, porque entró en funciones el 1 de diciembre, el día 3, firma la creación, decreta la creación de la Comisión de la Verdad y se compromete a que habrá justicia. Y lo dice incluso con estas palabras, entre otras cosas: si están involucrados elementos del ejército, no es en detrimento de la imagen del ejército el que se haga justicia. Al contrario, tienen los militares que dar la información de la que dispongan, y esto fortalecerá la propia institución. Si se hace justicia y quien actuó mal la paga, ¿verdad?, rinde cuentas ante la ley, con esto se fortalece la propia institución. Ese fue el inicio. Pero en efecto, ya cuando se presenta ahora este informe preliminar, que tiene en el corazón del informe los datos recabados con muchas dificultades, pero recabados de información del propio Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina, y tiene infinidad, 40,000 documentos, y no sé, más de 1,000,000, o no sé, ahorita busco el dato de llamadas telefónicas y testimonios directos e investigación de campo realizada. Bueno, cuando tiene todas estas pruebas, dice, fue un crimen de Estado, y en efecto participó también el ejército, y pedimos las órdenes de aprehensión, o le solicitamos a la Fiscalía que la solicite, porque no le corresponde directamente a Alejandro Encinas, sino en este caso a la Fiscalía especializada en la investigación y litigio del caso Ayotzinapa, que también hasta allá fue de carambola la reacción tan fuerte que tuvo este informe, porque tuvo que renunciar el fiscal Omar Castro, y de plano, dividió también, creó un conflicto dentro del grupo especial de investigación. Y lo que se salva de todo esto, lo importante, como lo decías tú, Jesús, es que los padres de familia han estado siempre atendidos directamente por Encinas, y en su momento requerido por el presidente de la República, cumpliendo el compromiso de que no se hace nada que ellos no aprueben. Lo único que han reclamado ahora es que en el cambio de fiscal, pues ahora sí no se les pidió a ellos directamente la opinión, y le dan a Piedra, se apellida también Piedra, el nuevo fiscal, le dan el beneficio de la duda, pero sí expresan, sobre todo los abogados de los padres de familia, expresan su preocupación porque viene a tomar el caso, pues cuando es un expediente que pesa toneladas, ¿verdad?, de miles y miles y miles de fojas. Dicen, ¿cómo se va a poner al tanto del conocimiento? Bueno, hay muchas formas de que se ponga al tanto, empezando porque tiene ahí trabajando a su lado directamente a Encinas y a 2 del grupo de investigación del GIEI, que decidió quedarse para darle seguimiento e ir evaluando la situación, ¿no? Pero sí estremeció las estructuras de la propia Fiscalía después de que la Fiscalía se dice de 21 órdenes de aprehensión de un total de 80, más de 80 que habían solicitado, ¿no? Entonces creo que este es el encuadre así general de lo que estaba diciendo ahorita Javier, y de lo que nos gustaría conocer tu opinión, Jesús. Sí, yo creo que lo que estamos viendo en torno a esta investigación de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no ha dado todavía de sí. Es decir, las campañas de uno y de otro lado van a ir creciendo en la medida en que se vaya dando cuenta
de los avances que tiene la investigación. Porque yo estoy convencido de una cosa, Olga y Javier. Primero, el presidente ha empeñado públicamente su decisión de que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias y se conozca el paradero final o el estado final de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Y yo creo que el presidente va a cumplir con esa decisión, ¿no? Pero por otra parte, tomo nota de que estamos viviendo, no solamente en el caso de los militares de Ayotzinapa, sino a nivel nacional, una fuerte campaña en contra del gobierno, justamente porque está mostrando que lo que prometió lo está cumpliendo o lo va a cumplir. Y como está llegando al fondo de las cosas, esto no fue creído por muchos de los machuchones de los que habla con mucha frecuencia el presidente, que se llegara tan lejos para tocar a los intereses y a las personas que durante muchas décadas fueron o se creyeron los dueños de México, los que mandaban, los que decidían, los que querían que las cosas marcharan por un determinado rumbo sin que hubiera la mayor resistencia ni por sectores del gobierno, ni mucho menos por la sociedad, porque ésta desconocía muchas cosas que se ocultaban de manera deliberada. Y eso ahora no está ocurriendo. Ahora la vida pública, como dice el presidente, es cada vez más pública y todo lo está informando, todo lo está señalando abierta y públicamente. Y yo sostengo que esto es precisamente la fuerza alrededor de la cual está trabajando o está desarrollando su trabajo el equipo de investigación. Y por lo tanto yo sostengo que va a ser muy difícil que echen abajo la investigación y que proceda finalmente la demanda de estos abogados para enjuiciar judicialmente, penalmente a Alejandro Encinas. La oposición, Olga, y no solamente la oposición de derecha, sino también sectores de la izquierda, incluso funcionarios públicos de primer nivel, dentro de Morena, dentro del Parlamento, dentro del gobierno, es obvio que están jugando una doble carta. Están jugándole al vivo, porque no están de acuerdo que estos intereses que desparramaron privilegios a diestra y siniestra y que nosotros no estábamos enterados, pero que se daban, ¿verdad? Ahora estén saliendo a la luz pública. Y por eso las reacciones y por eso la conducta de muchos de ellos, como el caso de Ricardo Monreal, para poner un caso reciente dentro de la llamada izquierda o de la cuarta transformación, pues están obviamente buscando todos los argumentos legales, jurídicos, políticos, etcétera, para defender algo que a la vista de la opinión pública no tiene defensa, porque todo mundo sabía cuál era el comportamiento del ejército, cómo actuaba el ejército durante los gobiernos neoliberales. Todo el mundo lo sabíamos. Y no había sectores de la opinión pública, ni menos de estos sectores que ahora se están manifestando en contra de la investigación de esta comisión investigadora, no se manifestaban, ocultaban las cosas, no decían nada y en consecuencia había una manipulación y una retroalimentación política, propagandística, justamente para desviar la atención de la opinión pública nacional. Pero ahora, como eso se está atacando y se está abriendo cada vez más de manera pública, pues las defensas
que antes eran las que ellos manejaban, las ligas que tenían con el poder, pues ahora se las están perdiendo. Y justamente la reacción es precisamente por eso, porque ya no hay impunidad. Por más que estén pataleando y por más esfuerzos que hagan en estos casos que están debidamente documentados, más tarde o más temprano van a marchar, Olga. Eso es lo que yo creo. Y por lo tanto, me parece a mí que aun cuando los abogados o estos sectores tengan el derecho de demandar a este equipo o de manera concreta a Alejandro, porque dicen que están manejando una serie de falsedades y que los acusados son inocentes y demás, pues la verdad va a salir y está documentada. Lo que pasa es que hay la intención clara, programada, deliberada de estos sectores justamente para que no se llegue al fondo de las cosas. Pero yo digo, qué bien que se abra la cloaca, Olga, ¿no? Y que se esté haciendo este debate público, porque finalmente empiezan a aparecer no solamente las ligas que tenían estos personajes, ¿no? Con quién estaban conectados, a quién servían, cuáles eran sus intereses, sus privilegios y demás. Y eso por primera vez lo estamos conociendo, lo estamos sabiendo, ¿no? Y yo creo que es allí donde ellos temen que esto siga avanzando, que la opinión pública cada vez más esté enterada de las cosas y que exija justicia y que finalmente ellos sean juzgados y condenados de acuerdo con la ley, ¿no? Eso es lo que les pesa, ¿no? Pero yo sostengo que estamos viviendo un momento diferente, convulso, difícil, a veces manipulado, ¿verdad? Pero me parece que están abriéndose cada vez más las puertas de una investigación seria, en donde la opinión pública, en donde los sectores que antes estábamos mal informados, ahora estamos sabiendo lo que no se sabía y en consecuencia estamos tomando nota y estamos participando en la exigencia de que se llegue al fondo de las cosas para que para que se haga justicia, ¿no? En todos los ámbitos, no solamente en este caso de los 43, Olga y Javier, sino en todos los casos que están ahora en el debate público, porque de que hay arañas dentro del gobierno y dentro de Morena, las hay. Yo, por ejemplo, me pregunto, desviándome un poquito del tema central, ¿qué hacen los senadores apoyando a Ricardo Monreal en la demanda de desaforar a la gobernadora de Campeche y someterla a juicio en la Cámara de Diputados? Pues porque están defendiendo intereses, porque muchos de ellos aspiraban a puestos y no lo lograron. Y entonces ahora se adhieren, se juntan con un tipo que tiene influencia en algunos sectores del Poder Judicial, de la Fiscalía, de los jueces, en fin, de la Suprema Corte de Justicia incluso, y está haciendo todo lo posible para manipular y para desviar la atención pública de un hecho real, que es un tipo corrupto, es un tipo manipulador, es un tipo traidor a lo que prometió públicamente cuando se adhirió a Morena. Es un tipo lleno de lodo, Olga y Javier. Y sin embargo, él quiere aparecer manipulando la información pública y manipulando a los ciertos sectores de los poderes, ¿verdad? Justamente para desviar la atención de una verdad que está allí presente y que estamos viviéndola, estamos sufriéndola, pero yo sostengo que entre más se conozca, entre más se abra la cloaca,
la opinión pública va a convertirse en una fuerza con mayor exigencia, con mayor visión, y va a exigir que se haga justicia realmente y se acabe con estas manipulaciones y estas desinformaciones que están operando en la vida nacional. Sí, sin duda, Laida Sansores ha estado dando un gran servicio al país al abrir la información de algo que definitivamente ella no espió, porque son hechos que ni siquiera estaba ella todavía ni cercana ni lejanamente como candidata a la gubernatura de Campeche. Es algo que llegó a sus manos y que es información de interés público. Y si apareció Monreal, es como ella lo señaló, porque aparece interviniendo ante la fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República para que exoneren, ¿verdad? Declaren que no hay causa para proceder en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno, más conocido como Alito. Cuando la investigación partió, ni siquiera aún de la denuncia que ya posteriormente presentó el gobierno de Campeche a través de la Fiscalía General del Estado, sino del propio PRI, de Ulises, el exgobernador de Oaxaca, también una fichita, ¿verdad?, que denunció a Alito por enriquecimiento ilícito y presentó pruebas que se quedan pequeñitas comparado con todo lo que posteriormente conoció Laida Sansores, la gobernadora, y que hizo que se sustentara con mayor fuerza una segunda denuncia contra Alito Moreno. Pero la primera, la que presentó Ulises Ruiz, la frenó. En los audios que nos da a conocer Laida, la frenó Monreal. Monreal intervino para que no se castigara, no se llamara a cuentas a Alito Moreno, y Laida Sansores con justa razón dice, actuó, ¿verdad?, del lado de la corrupción, del lado del corrupto y en contra del pueblo de Campeche, porque el daño que causó Alito fue fundamentalmente a Campeche cuando estuvo como gobernador y luego posteriormente como dirigente del PRI, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, Jesús, son cosas que todavía se vienen arrastrando con muchas dificultades en este gobierno de transición hacia una transformación. Por eso cuando el presidente de la República dice, ya logramos la reforma principal, que es la revolución de las conciencias, ya logramos decretar, ¿verdad?, el fin al neoliberalismo y una serie de cosas, todavía son muy optimistas. Así es. Hay fuerzas muy peligrosas desde Morena, desde las instancias de los gobiernos que tiene Morena y, por supuesto, en el ejército mismo. Y volviendo al tema, dice Alejandro Encinas, dice, era absolutamente predecible que quisieran desvirtuar, ¿verdad?, nuestra investigación, ¿verdad? Y López Obrador dice que quisieran dinamitar la investigación que se realizó, porque, señala Encinas, estamos muy, muy cerca de conocer toda la verdad. Así es. Y estamos muy cerca de conocer toda la verdad, nos abre, por una parte, un ancho horizonte de esperanza y por el otro lado también unos nubarrones de preocupación, porque es gente de mucho poder y, como dice Javier, acostumbrada a la impunidad absoluta. Entonces, no habíamos tenido a un procurador de justicia, ex procurador de justicia preso y acusado de crímenes de lesa humanidad, crímenes graves que no prescriben, la desaparición y presunto asesinato con suma crueldad de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
de los cuales solamente se han identificado al momento los restos de 3 de ellos. Y lo que se busca es saber dónde quedaron los otros. Y hasta donde da la investigación, que no está nada más sustentada en capturas de pantalla, que es la parte, únicamente esa parte fue la que criticó del informe el GIEI, el grupo interdisciplinario de expertos de investigación, sino que está sustentada en una gran cantidad de documentos y testimonios que le hacen afirmar a Encinas que hay pruebas más que suficientes para hundir a Murillo Caram, para hundir también a Tomás Cerón, que fue el que anduvo creando todo el escenario de la verdad histórica, esparciendo restos, y para hundir también a los militares que por participación y o por omisión fueron cómplices de estos crímenes. Entonces, conforme se abre el horizonte de la esperanza, también se crean estos nubarrones de tormenta, Jesús, que son en los que yo quisiera poner la mirada para ver qué es lo que se debiera hacer. Yo siento que una persona como Alejandro Encinas requiere estar rodeado de un gran apoyo político, ciudadano. Por supuesto, la oposición no lo va a hacer. Morena no, como en muchas cosas más, no se ha expresado de manera contundente defendiendo al subsecretario de Gobernación, que está al frente de casos sumamente graves, está en la línea de fuego, en esa línea donde muchos quisieran convertirlo en cadáver. Y creo que es necesario tener plena conciencia de ello, porque si llegase a suceder, toco madera, pero que llegase a suceder un crimen, un atentado contra una persona, un funcionario como Alejandro Encinas, se va a provocar una crisis muy grave en el país. Y creo que todo esto hay que detenerlo a tiempo. No sé qué pienses tú, Jesús, pero yo creo que nos estamos viendo los ciudadanos, las organizaciones, el propio partido gobernante. Y me atrevería a decir que no basta con que lo sostenga y lo defienda el presidente, sino que el presidente tiene que hacer valer su cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país para garantizar la defensa de esta investigación y no permitir que desde dentro del ejército traten de, como él lo dijo, dinamitar la investigación de este caso, ¿no? Entonces, me parece que, no sé qué opines, pero yo sé que es un asunto muy, muy delicado, pero precisamente en estos asuntos delicados es donde se necesita el empuje y la fuerza de la sociedad. Pienso que ahorita deberíamos estar metidos en una serie de iniciativas ciudadanas para lograr proteger la investigación y proteger a las organizaciones, a los padres de familia y al Alejandro Encinas. ¿Cómo la ves? Estoy completamente de acuerdo contigo, con tu análisis que haces sobre los riesgos que pueden derivarse de esta investigación, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta la historia que hemos vivido en décadas, de que este sector que ahora está reaccionando de manera violenta en contra de esta investigación ha sido partícipe de crímenes de Estado. Concretamente, el caso de Colosio, por ejemplo, no se tentaron el alma para asesinar a una persona de su propio grupo, de su propia fuerza. Y luego Ruiz Massieu, que también era del mismo partido. Y si ellos actuaron en contra de sus
propios compañeros de esa manera, imagínate si no están buscando la manera de cometer una atrocidad y un crimen de esta naturaleza en contra de un opositor que les está causando muchos problemas, ¿no? Sí. Es verdad. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para que para que los periodistas democráticos, para que los que participamos en estas discusiones, pues hagamos un llamado a la sociedad, a la militancia, a los partidos democráticos, para que dejen de estar poniendo la mirada solo en los problemas electorales, porque por desgracia allí se ocupan no solamente los tiempos, sino los recursos de los partidos para operar sus intereses político-electorales, mientras el resto de los problemas sociales, el resto de los problemas políticos están en manos de un sector de la opinión pública muy reducido todavía, ¿no? Es decir, como que no toman nota de la gravedad y de la peligrosidad en la que estamos actuando. Y que a pesar de que la opinión pública, de que este sector que Andrés Manuel López Obrador y muchos de nosotros reconocemos que ha crecido en su conciencia política, en su decisión de avanzar en la transformación, en defender los derechos políticos y sociales de la gente, eso está bien, pero hay que ir todavía más a fondo, Olga, porque los riesgos en la medida en que crezca la profundidad, en que se desarrolle la profundidad de estos problemas que está enfrentando y que está impulsando el gobierno de la República, los riesgos, los peligros de otro tipo de golpes a la izquierda, a las fuerzas democráticas, va a ir creciendo también proporcionalmente, ¿no? Entonces, hay que alertar a la gente, hay que llamar al presidente de la República para que en uso de sus atribuciones, no solamente proteja al grupo que está haciendo la investigación, sino que busque la manera de ir abriendo cauce a esto que está sucediendo en el Poder Judicial, Olga. Yo estoy muy preocupado y lo he denunciado en mis artículos de alguna manera, de que tienen que ver con el actuar de órganos de la justicia de manera muy importante. A mí por la corrupción y por el me crimen. preocupa mucho la conducta, la calma con la que se trabaja en la Fiscalía General de la República. Qué bueno que lo tocas. En la Suprema Corte de Justicia, con los jueces, en los tribunales, es decir, en todas partes, tú te estás dando cuenta en dónde están localizados las principales retrancas para que haya justicia en este país. Y sin embargo, no hay el empuje necesario, ni del gobierno, me parece a mí, ni de la sociedad, para que estas cosas cambien. No me explico, por ejemplo, este caso de los fiscales estatales, ¿no? Que son omnipotentes, que no se les puede remover. El caso de este fiscal de Morelos con este crimen que se ha cometido y que se ha denunciado, en donde tergiversa por tercera vez un caso importantísimo, pues ahí está. Y a lo mejor hasta va a seguir estando allí, ¿no? Y actúan conforme a intereses ajenos a la justicia. Y esto no lo podemos tolerar, no lo podemos tolerar. Y yo hacía un parangón de lo que está haciendo, perdón por lo que señalo, pero me parece a mí que lo que está ocurriendo en El Salvador es más allá de lo que aquí podíamos hacer, ¿no? Allá están yendo al fondo y quieren acabar con los malandros, con las pandillas, con las maras,
con toda esa fuerza violenta que durante décadas operó en El Salvador, asesinando, violentando la justicia, violentando las normas civilizadas de respeto a los derechos humanos de la gente, cobran derechos de piso, asesinan y vivían en la impunidad. Es más, hasta estaban financiados por los que estaban en el gobierno. Y ahora se está yendo en otro rumbo y están saliendo adelante. Y aquí como que hay intocables. No se le puede topar, no se le puede tocar al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia. Dice el presidente, la iniciativa para una reforma al Poder Judicial debe salir del propio Poder Judicial. Yo digo, ¿por qué necesariamente tiene que ser así? El gobierno tiene la obligación de decir, esto está podrido y presentamos una propuesta de ley para que esto se acabe, se reforme y volvamos a una situación de civilidad política y justiciera, ¿no? Sí. Y ya dar pasos más importantes. Pero para eso, Olga, pues se requieren debates públicos como el que estamos haciendo ustedes y yo, empujando hacia adelante en lo que podamos, ¿verdad? Con el objeto de ir generando esta conciencia de que hay que seguir dando pasos hacia adelante para esclarecer, para fortalecer a la opinión pública, a las fuerzas democráticas, para ir a fondo en la investigación de estos problemas y evitar que en el futuro inmediato o mediato sigamos viviendo estas inconsecuencias y este nivel de injusticia que estamos observando que hay en el país. Sí. Yo quiero, antes de dar la palabra a Javier, nada más aprovechar que mencionaste a la Fiscalía y que era indispensable mencionarla, porque desde ahí es de donde ubicó el presidente de la República la andanada para dinamitar la investigación del caso Ayotzinapa. Y lo menciona en relación con pues la salida de la que tuvo que renunciar Omar Gómez Trejo. Aprovecho para corregir el dato que ya había dicho Omar Castro, es Omar Gómez Trejo, que fue pues durante 3 años el titular de la Fiscalía Especial para el caso de la investigación y litigio del caso Ayotzinapa, y que gozó de toda la confianza de Encinas. Y recuerdo que Encinas en algún momento, en una entrevista con los chamucos, él habló de lo podrido que estaba todavía gran parte de la Fiscalía con funcionarios incrustados o que continuaban en sus cargos y que venían del equipo de Genaro García Luna. Y dice, bueno, esta Fiscalía no es el caso porque nosotros la creamos, nos dieron la facultad con la autonomía, la independencia de escoger a todos los elementos que integrarían esta Fiscalía. Así es que tengo confianza en que va a actuar bien. Y esa confianza la mantuvo hasta el último momento Alejandro Encinas en Omar Gómez Trejo, titular. Pero nos dimos cuenta, Jesús, de que de tiempo atrás habían empezado a desmantelar, a corroer, a quitarle recursos humanos y recursos físicos a la Fiscalía encabezada por Omar Gómez Trejo. Cuando él renuncia, ya venía arrastrando todo este problema y el tiro de gracia pues fue el hecho de que retiraran las denuncias la Fiscalía, las denuncias contra militares que ya se habían interpuesto, ¿no? Más allá de los 4 que están ahorita en la prisión. Y bueno, aquí va el dato que me parece sumamente importante. Por primera vez yo escucho al presidente López Obrador, y lo ha dicho al menos en 2 ocasiones, que él pidió, ¿verdad? Haciendo uso de sus facultades, que el titular de la Fiscalía, el que viene a sustituir a Omar Gómez, fuese un hombre de
toda la confianza del presidente. Rosendo Gómez Piedra. Es que se apellidan igual en el apellido paterno. Sí. Rosendo Gómez Piedra. Dice, y a él yo le tengo toda la confianza y le pide a los padres de familia, a los 43 desaparecidos, que le acepten el nombramiento que hizo. Y y los padres dicen, está bien. Dice, vamos a ver cómo responde, cómo funciona. Y reitera, es que es el hombre en el que tengo confianza y en nadie más para conformar esta fiscalía. Y creo que los señalamientos del presidente respecto a la fiscalía, pues vienen a coincidir con lo que ya tú, nosotros y muchos más hemos estado señalando, de que ahí es donde está otro nido de estos corruptos y criminales que siguen vigentes en el actual gobierno y que vienen de sexenios atrás, principalmente del Calderonato. Sí, Javier. Bueno, yo simple y sencillamente cerraría con esto. Evidentemente, el gobierno mexicano ha sido, hagan de cuenta, una especie así como de flor muy sabrosa en su néctar para el arribo de los grandes moscardones. Ese revuelo que ha originado el arribo del presidente López Obrador con un grupo muy amplio del espectro político nacional que tiene la idea, el proyecto de querer transformar a nuestro país de la manera más pacífica posible y en plazos relativamente lentos para poder comenzar a hacer realmente poco a poco esa transformación que requiere nuestro país, avanzar a la democracia, en consolidar un modelo de desarrollo económico, político, social y cultural diferente al que ha sido impuesto y que sigue dominando, ¿no? Que sigue dominando el panorama nacional, que es el neoliberalismo, pues no se iba a quedar tampoco ese grupo importante de conservadores y ultraconservadores, tranquilos y muy sentados en espera de que las cosas por sí mismas cayeran en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que se prevé que pueda suceder en México después de las elecciones del 24. Y nunca hay que dejar de observar todos estos antecedentes que ha tenido esta derecha actuante, aún en este momento de transformación y de cambios en nuestro país, porque en algunos momentos en que ha sido crítica la posición del gobierno mexicano para poder finalmente comenzar a enjuiciar a los grandes personajes de este bloque ultraconservador en nuestro país, y estos elementos del ejército tan predispuestos y con una mecha tan corta como para poder dar un golpe autoritario contra todos aquellos que formulen alguna opinión contraria a sus designios, pues hay que recordar que desafortunadamente se ha fracasado en ese intento. Y para ello, pues obviamente ahí tienen en la Fiscalía General de la República pues a un aliado. Hay que recordar el papelón de Alejandro Encinas cuando detienen en Los Ángeles y extraditan pues, al exsecretario de la Defensa Nacional. El papelón de Gers Manero. De Gers Manero, perdón, sí, de Gers Manero, perdón. Sí, disculpa, qué bueno, gracias. Muy amable, disculpa. Porque en una operación Fast Track se le liberó y se le dejaron libres de cualquier cargo. Y hay que recordar pero lo entregó el gobierno. Sí, lo entregó, pero aquí, pues, al final de cuentas, no se hizo nada. Sí, como en un procedimiento que sorprendió por la enorme velocidad con la que la Fiscalía actuó y se desistió de establecer cualquier tipo de investigación en contra del general Cienfuegos. Y ese general Cienfuegos, hay que recordar, el caso específico de Ayotzinapa, jugó un papel también fundamental. ¿Acaso no fue el que estuvo defendiendo a capa y espada a los militares que estaban siendo señalados por los padres de los muchachos desaparecidos, por sus abogados y las organizaciones sociales que en ese momento estaban haciendo presión para que se hiciera una investigación de la tropa
¿sí? Y directamente estuvo involucrada en la desaparición de estos muchachos, pues hasta el momento pareciera ser que se va a cerrar este capítulo tarde que temprano, solamente con los 4 que están ahí detenidos, y no sabemos, ojalá me equivoque, pero también se suba de nivel y se llegue precisamente al general. Debe de jugar un papel fundamental para también poder establecer el contacto, la vía de carácter judicial en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Pero el pacto de silencio no se ha roto totalmente, ¿no? Y continúa. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos muy presente en este momento y más en estos días, porque también pareciera ser que no está ligado el tema, pero cómo a mí en lo personal me llama mucho la atención que en este debate nacional sobre el tema de la reforma electoral, en el que parece ser que hay ciertos consensos y pudiera avanzar, afortunadamente parece ser que pudiera avanzar ahora en diciembre y pudiera superar la cuota de la Cámara de Diputados. Ya en el Senado, pues ahí es el factor mundial el que va a pesar muy fuerte, pero en la Cámara de Diputados, pues parece ser que hay consenso. Pero cuando se está haciendo este análisis y cuando también se abre una discusión importante sobre el tema de un solo punto de la reforma electoral, que es la desaparición del Instituto Nacional Electoral, según la visión de la derecha, y que anuncian para el próximo domingo una marcha en la capital de la República, de repente surge la información que estaba muy escondidita por ahí, de dos acontecimientos que a mí me dan ya realmente una confirmación de que México se ha convertido en un centro neurálgico para la ultraderecha y el neofascismo en el mundo. ¿A qué me refiero? A que el próximo día 18 y 19 de este mes de noviembre, la próxima semana, y creo que este fin de semana también. El día 13 es la marcha. Así es, el día 13, domingo. Hay 2 acontecimientos sumamente relevantes. Primero, llamó la atención a los medios de comunicación la realización de un festival de música de grupos neonazis en México. O sea, es por primera vez en que se habla ya abierta y públicamente de que estos grupos neonazis están actuando ya abierta y descaradamente y públicamente, ¿sí? Con ese tipo de actividades. Y esto lo tenemos que ligar forzosamente con la reunión del 18 y 19 que en México va a realizar la Conferencia Política de Acción Conservadora en la capital de la República, en la Ciudad de México. Múltiples políticos, activistas y seguidores de extrema derecha, dice la nota de ayer del portal Sin Embargo, ¿sí? De diversas partes del mundo se van a reunir en esta Conferencia Política de Acción Conservadora. Lech Walesa, ¿se acuerdan de ese dirigente polaco que fue uña y mugre con el Papa ultraconservador Juan Pablo II? Ahí sigue. Y en Polonia está contra todo, contra los grupos de la diversidad sexual. Dice que si les dan chance de entrar al Congreso allá en Polonia, los pongan hasta las últimas filas porque no sea que vayan a contaminar a los que están puros. Sí, fue una reunión muy de lo más granadito, así de la ultraderecha mundial, ¿no? Steve Bannon es el corazón y la mente de Donald Trump. Líder del Ku Klux Klan. O sea, estamos hablando de personajes que están de plácemes con los resultados del proceso electoral ahora del pasado martes en los Estados Unidos para renovar el Congreso, tanto Cámara de Representantes como la Cámara de Senadores en Estados Unidos, con los resultados de la elección en Florida. Y en Florida, ustedes lo saben, viven los latinos más ultraconservadores que puede haber en toda la Unión Americana y quizás del continente americano. Steve Bannon participó en la toma del Capitolio. Entonces, la toma del Capitolio. estos personajes se reúnen en México y ¿qué creen ustedes? Esta derecha radical lograron que finalmente, en tan solo un par de horas,
en que se pusieron a la venta los boletos para la asistencia de este grupo, de esta reunión, ¿sí? De esta cumbre de la ultraderecha mundial en México, ¿sí? Se vendían totalmente los boletos para asistir a esta reunión en tan solo unos cuantos días. Y termino con esto. Ayer yo estaba escuchando, no recuerdo en qué portal, pero me tocó escuchar que para la reunión, para la marcha del día 13, en donde José Waldemar creo que va a ser el único orador de estos grupos que están... ¿Cómo la ves, Jesús? que se están oponiendo al tema de la desaparición del INE, ¿sí? La verdadera mentira, pero hay muchos mexicanos que están desinformados y se la creen. Bueno, pero están reuniéndose grupos de la derecha y la ultraderecha de Estados Unidos, y ahora entiendo por qué, para participar en la marcha del día 13. De Estados Unidos llegan a México, van a llegar a México. Pero yo decía, cuando yo supe de esto, qué raro que estos desgraciados van ahorita para acá, pues voy viendo las dos actividades estas de la ultraderecha, de los grupos neonazis y fascistas, pues vienen en una campaña y en un proyecto muy específico, ¿sí? Para darle punch a esta protesta el día 13 y de los días 18 y 19. Y de nueva cuenta, insisto, este ya no es el nido de la serpiente. Esto ya es la serpiente comenzando a moverse en la República Mexicana para de ahí avanzar hacia el proceso electoral del 24 en México, en donde todavía yo creo que no van a lograr sus objetivos, pero no hay que olvidar los avances progresistas, hay que olvidar los avances progresistas en América Latina y el tema de las elecciones en Estados Unidos dentro de 2 años más. Entonces, es evidente que todo este andamiaje, ¿sí?, prolifera en nuestro país por todo esto de lo que ustedes han estado hablando, ¿sí?, donde tienen muchísima razón de todo lo que han estado diciendo, de estos grupos fácticos que tenemos en nuestro país que están actuando y que no van a perder la oportunidad, por más mínima que sea, para tratar siempre de estar haciendo presión sobre un gobierno que, pues, para ellos es totalmente peligroso. Sí, y que se puede radicalizar aún más después del proceso electoral del 24. Nada más quería tocar eso. No sé si tengas algún comentario. Sí, Jesús, yo con eso cierro. Nos gustaría mucho que nos dieras en este contexto de lo que hemos estado platicando de Ayotzinapa, de Alejandro Encinas, tu opinión también sobre lo que está haciendo la derecha y la primer marcha a la que están convocando como si se tratase ya de la gran marcha de toda la oposición, porque esto de que van por la defensa del INE es puro cuento, es la unión de todos los opositores por todas las causas habidas y por haber que se oponen al gobierno de López Obrador y que se oponen a López Obrador, es lo que están reuniendo ahora, ¿no? Y aquí lo vemos con los que van a asistir, ¿no? Imagínate tú, un personaje como Martínez Veloz va a estar participando junto con todo esto, ¿verdad?, en esta marcha, y pues es que Martínez Veloz está muy enojado porque él cree que debió haber sido el primer gobernador de Morena en Baja California y Bonilla se le atravesó muy feo después de haberle dado alas. Entonces todavía no logra superar eso, ¿no? De que la tuvo tan cerca, ¿verdad?, el probar la delicia de ese poder y se lo arrebataron de la boca. Bueno, ¿qué piensas, Jesús, de esto que ha planteado Javier? Y pues, como finaliza él, o sea, creo que México está jugando un papel protagónico con López Obrador muy importante en Latinoamérica y en la medida en que tiene este peso, pues provoca la reacción contraria que es considerar a México ya como sede de reuniones fascistas, ultraderechistas. Adelante, Jesús. Bueno, yo quisiera cerrar con esta opinión. Me parece que el gobierno de Andrés Manuel, su proyecto político, estremeció de alguna manera
el sistema neoliberal en todo el mundo y que se ha convertido en una especie de experimento mundial, lo que está sucediendo en este país. Porque primero, este gobierno públicamente dice: yo no voy a permitir que decisiones que corresponden a mi país, a mi gobierno, se tomen en el extranjero, se tomen por otros gobiernos. Y este rompimiento con ese concepto neoliberal de que el centro de la política mundial se ubicaba básicamente en el imperio, en estos países que se consideran así, ¿no? Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en fin, todos estos órganos que se crearon un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Andrés Manuel los echó abajo, es decir, los hizo a un lado y generó su propio proyecto. Y este proyecto se está convirtiendo en el centro de atención y de crítica justamente de aquello que todavía no acaba de morir, que es el neoliberalismo, que generó, entre otras cosas, este sector de privilegios de los que gozaron muchos personajes del mundo y que ahora empiezan a perderlos. En consecuencia, el momento que estamos viviendo es, a mi juicio, la expresión inicial de la lucha de clases que se está dando no solamente en nuestro país, sino en otros países del mundo, concretamente en América Latina. Porque la derecha, las expresiones derechistas y el papel que quiere jugar la derecha y que está haciendo todo lo posible por ponerle la mayor traba posible a estos proyectos democráticos, se está expresando en muchos países. El caso de Brasil me parece que es algo preocupante, porque el gobierno de Bolsonaro ha declarado que no reconoce el triunfo de Lula, por ejemplo, ¿no? Y atrás de Bolsonaro está no solamente la derecha ultramundana, sino que está el ejército y están todos los sectores que durante décadas han vivido de los privilegios. Y así en el Ecuador, y así en el Perú, y así en México y en otros países. Entonces, la ultraderecha y la derecha se está organizando para atajar estos procesos de democratización, de progresismo, digámoslo, de varios países o de varios gobiernos. No es casual, yo no sé si ustedes le dan seguimiento a lo que está ocurriendo en El Salvador, pero en El Salvador está ocurriendo justamente lo que está ocurriendo aquí en México. La ultraderecha, las organizaciones no gubernamentales y los Estados Unidos de manera particular están queriendo echar abajo al gobierno de Nayib Bukele. ¿Por qué? Pues porque están por primera vez dicho públicamente y sostenido públicamente de que ese gobierno está desarrollando sus propias políticas en uso y razón del derecho que tiene como país para defender su soberanía y sus libertades como país. Esto es muy importante. Y esto está sucediendo en México también. Entonces, México es un país que más directamente está afectando otros intereses porque como que empiezan a ver a México como el ejemplo a seguir, ¿verdad? Y en razón de eso, pues varios países, varios gobiernos, varias fuerzas políticas se están pronunciando a favor, en contra, etcétera. Y hay una lucha que va a ir incrementándose crecientemente
en estos próximos años. Yo estoy convencido de que el gobierno de México, que viene a partir del 2024, va a enfrentar problemas más serios que los que está enfrentando Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Por qué? Primero porque la derecha mexicana, esta que va a marchar supuestamente el 13 de noviembre, y que muchos creen, yo no lo creo así, pero hay la creencia de que va a ser una marcha multitudinaria de repudio a la política del gobierno y de defensa del INE. Casualmente, ¿verdad? Del Instituto Nacional Electoral, que para ellos representa el bastión que les queda, que defiende los privilegios y políticas antipopulares. ¿El INE y el tribunal? Así es, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces, hay una lucha que se va a hacer ríspida, que va a crecer pronto, todavía más, ¿no? Y por eso están buscando la manera de impulsar a candidatos blandos, ¿verdad? Blandengues, y en este caso me parece a mí que el ejemplo que hay que visualizar como parte del empeño de esta derecha mexicana es justamente Ricardo Monreal, ¿verdad? Porque no es casual todos los apoyos que está recibiendo justamente de esos nidos de poder de los que habla Olga, en donde todavía existe el viejo sistema de la robadera, de los privilegios, del clasismo, del racismo y demás, ¿no? Y las caretas que se caen en otros, ¿no? Aunque ya hace tiempo que estaba desenmascarado, pero mucha gente lo seguía viendo como, sí, todavía lo siguen viendo como un personaje representativo de la democracia en México, que es José Goldenberg. Imagínate a José Goldenberg como único orador de esta derecha y ultraderecha opositora, cuando viene del Partido Comunista, carajo. Claro, claro. Entonces, yo termino pues diciendo que estamos observando el desarrollo de una lucha, de una confrontación política fuerte, y que va a crecer esta confrontación en la medida en que se resuelva este grave conflicto de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Imagínense lo que va a suceder en el momento en que el gobierno dé a conocer quiénes finalmente desaparecieron a los jóvenes estudiantes con las pruebas respectivas. ¿Qué hicieron con ellos? Va a causar un estremecimiento nacional. ¿Por qué? Porque los medios masivos no están de nuestro lado, porque todavía tienen la manera de manipular y de malinformar a la opinión pública. La fuerza, digamos, de este sector progresista que apoya la Cuarta Transformación, pues básicamente se expresa a través de las redes sociales, porque los periódicos, la televisión, la radio, pues está dale y dale en contra de todo. Entonces, en la medida en que avancemos para resolver todas estas broncas, estos problemas, la confrontación va a crecer. Y hay que estar preparados para eso. Hay que elevar el nivel del debate, de la información, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que hay una cosa curiosa, Olga, que yo quiero comentar con ustedes, ¿no? Mi artículo pasado, que tiene que ver con la manipulación y con el adoctrinamiento, justamente no fue leído por muchas personas. ¿Por qué razones? Yo me explico y lo he comentado con mi esposa, ¿no? ¿Por qué razones no fue leído este artículo, no fue comentado por las personas, incluso que en otros momentos y con otros artículos hablan de él a favor o en contra, pero hablan, ¿no? Y ahora lo ignoraron. ¿Por qué razones? Pues porque tocó un problema principal que tiene que ver
con la cultura política, con la educación, con la manipulación, con la desinformación y demás. La gente no quiere meterse a investigar las cosas, a depurar su pensamiento político, ¿no? Le gusta lo superficial, lo que pasa a Televisa, lo que pasa a Televisión Azteca, eso que yo llamo el entretenimiento de basura. Este es un problema serio. La gente, incluso de la izquierda, no lee, Olga y Javier. No estudia los problemas principales del país y opina así en lo general. Sí, consignas, frases, desahogos. Sentimientos, desahogos. Así es. Entonces, yo digo que la perspectiva que se avisora, pues va a ser complicada, ¿no? Va a ser ríspida, va a ser violenta en algunos momentos y ojalá no pasemos de eso. El presidente dice, qué bueno que hay crítica, qué bueno que nos critican, que nos ofenden y demás, pero hasta ahí. Que no lleguen a la violencia, ¿verdad? Pero quién sabe cómo lleguen a reaccionar cuando se sepan las verdades que hoy se están investigando. Sí, fíjate hay que empezar a señalar estos riesgos, estos peligros para que la gente tome las medidas necesarias, ¿no? Sí. Con esto yo cerraría, Olga y Javier. Muy Gracias, bien. Jesús. Muy bien, Jesús, pues muy amable y nos quedamos con estos signos de alerta. Fabricio Mejía ha dicho que esto que describió ahorita Javier de las reuniones y los personajes de ultraderecha que se están concentrando en México y a partir de aquí, pues con su nexo en España, en varias partes del mundo y entrando a Latinoamérica, dice, pues se trata de una derecha transnacional ante el impulso de los gobiernos de izquierda por la vía electoral. Esta derecha transnacional abjura de sus supuestos compromisos con la democracia y se va al fascismo. Entonces, a esto se refiere López Obrador cuando dice, manifiéstense, si quieren sigan insultándome, pero háganlo dentro de los marcos de la Constitución, sin caer en la violencia. Y eso es por lo que hacemos votos, Jesús, porque se siga desarrollando la democracia en el país. Sabemos que hay muchas formas de pensar y de ver el mundo, de ver la realidad, pero que se haga en términos del debate, de la discusión, si quieren de la discusión hasta sucia, que muchas veces se realiza, pero sin irse al extremo de la ultraderecha y la violencia. Sí, así es. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado de cuál va a ser el impacto que esta marcha tenga, que hay que recordar que se van a realizar en México alrededor de 24 marchas en una cantidad similar de estados. O sea, no nada más es en la Ciudad de México, el estado de la Ciudad de México, sino que también vamos hablando aquí mismo en Baja California, ¿no? Aquí está sucediendo lo que no había sucedido a nivel nacional. Hasta incluso el Movimiento Ciudadano ya se ligó, ya se va a unir en la marcha al PRD, al PRI, al PAN y al PES. Entonces, no hay que olvidar que el gobierno federal mexicano y el gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Ya le dejaron abierto el Zócalo a este grupo para que no vayan a buscar pretextos para hacer críticas de que no los dejaran entrar a la plancha. No van a entrar porque no quieren. Pero ya dijeron, no vamos a entrar. Pero no hay que olvidar que uno de los personajes políticos más relevantes para convertirse en la próxima presidenta de nuestro país, y digo aquí, nuestra república, nuestro país, pues es Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum pues, es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y a Claudia Sheinbaum, este señor, Ricardo Monreal, pues ha estado haciendo intentos por meterla en un debate en la que ella muy inteligentemente se escabulle totalmente. Pero, ¿quién se va a hacer cargo precisamente de la vigilancia de esta marcha? ¿Ok? Pues la policía de la Ciudad de México. ¿Sí?
Así que hay que estar muy al pendiente de actos de provocación. Hay que tener muchísimo cuidado. Son operaciones así milimétricas que se tienen que estar realizando porque pues estos vienen con todo y tienen todo el apoyo de estos grupos ultraconservadores a nivel mundial para tratar de desestabilizar el domingo al gobierno de la Ciudad de México y con eso doble golpe. López Obrador, pero también Sí, Claudia. pero ya se andan culipandeando porque resulta que el presidente les dijo, órale, llenen Sí, el no, es lo que Zócalo, digo. ¿verdad? Sí, Y más, dicen, entonces, no vamos hasta no, allá, no vamos al les da para monumento a la eso todavía. revolución. sí, pero no es el único punto importante. Ahí mismo, la marcha en sí es de alto peligro, de alto riesgo, porque en cualquier momento puede aparecer cualquier personaje ahí con el fin de tratar de buscar alguna confrontación y hay que tener mucho cuidado cómo responde la policía de la capital de la Están República. preparados. Importante. Ojalá Sí. no suceda. Están preparados. Sí, Bueno, bueno, habrá del gobierno de tomar las medidas del caso. Ya el presidente habló, llamó a que la gente que simpatiza con su gobierno, con el proyecto de la Cuarta Transformación, se queden en sus casas, que no provoquen, que no vayan, que eviten confrontaciones y demás. pero Jesús, eso lo entiende estos grupos opositores, ¿verdad? Esperemos a ver qué pasa, ya lo Bueno, comentamos. a ver qué pasa el Cuídate día mucho. domingo. Hay que estar pendientes. Ándale, Sí, un cuídate. abrazo, Jesús, y Muy que amable. tengas bonito fin de semana. Gracias. Sí, Gracias. nos vemos el próximo jueves. Hasta mañana, Claro amigos. que sí. Y Un disculpen abrazote la, a nuestros queridos amigos chilangos. disculpen la tardanza para No te entrar. No, no preocupes. te preocupes. Muy amable. Nos Amigos, vemos. Nos Suerte. vemos dentro de una semana. Bye. cerramos nuestras transmisiones. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho.